Sean bienvenidos. En esta presentación se abordará el tema de máquinas de estados finitos correspondiente a la asignatura Sistemas Digitales. Tenemos el concepto de lo que es una máquina de estado finito, por sus siglas en inglés FSM. Tenemos que son modelos computacionales que realizan procesos bien definidos en tiempo discreto. Su funcionamiento se basa en la lectura de una entrada, el procesamiento paso a paso de la misma y la generación de una salida a partir de ella, teniendo como conceptos importantes lo que es un conjunto. Esto es una colección de elementos y en nuestro contexto también tenemos un alfabeto, que es un conjunto finito de símbolos. Tenemos las cadenas, que son secuencias de dichos símbolos, y un lenguaje. En esencia, un conjunto de cadenas. Las máquinas de estados finitos se caracterizan por contar con un estado inicial único, un conjunto finito de símbolos de entrada y una función de transición que determina esta evolución en función del símbolo leído. Es importante destacar el concepto de función de transición, que es una regla formal que define cómo cambia estos estados al leer un símbolo de entrada. Y las podemos identificar en dos grandes grupos, lo que son los autómatas finitos deterministas y las no deterministas. Para la primera, tenemos que se formalizan como una función donde Q es el conjunto de estados, Q sub 0 es el estado inicial único, F es el conjunto de estados de aceptación, el símbolo de la sumatoria es el alfabeto y delta es la función de transición que se asigna a un estado siguiente caracterizada por el par Q y A. El criterio de aceptación consiste en que al concluir la lectura de la cadena, el autómata se ubique en algún estado. Esto se puede idealizar o entender por medio de un diagrama de transición que es útil para la implementación de reconocedores léxicos y controladores en eventos discretos, así como lo muestra la imagen proporcionada en el documento. Por su parte, los autómatas finitos no deterministas también son relacionados con una función, pero en este caso, nuevamente tenemos la Q, que es el conjunto de estados, la I mayúscula representa el conjunto de posibles estados iniciales, ya que no solamente se indica uno solo. La F sigue siendo aquel conjunto de aceptación y los mismos conceptos de sumatoria y delta. Lo que pasa con estos es de que permiten transiciones múltiples o incluso aquellas que no están definidas. Un concepto son los epsilon transiciones que no consumen símbolos de la entrada. Y esto, para que la cadena sea aceptada, se exige que exista al menos un recorrido que finalice en un estado. Así como se aprecia en la imagen que tenemos un ciclo de 5 nodos que al menos están unidos una vez. Entonces, con esto se confiere mayor sencillez para diseños y el poder de reconocimiento sigue siendo el mismo, ya que los AFD pueden transformarse en un equivalente de los AFND. Y estas equivalencias entre uno y otro se dan a partir del teorema de equivalencia, que establece que ambos modelos reconocen exactamente la misma clase de lenguajes regulares y la transformación de uno no determinista y uno determinista puede llevarse a cabo por el método de conjunto de potencia, que crea estados compuestos. Cada uno corresponde a un subconjunto de estados del no definido original. Entonces, en el autómata determinista se define así como por medio de un conjunto vacío para aquellas transiciones que no están especificadas ni definidas. Dentro de este tema también tenemos lo que son las máquinas de estados finitos transductoras.
Estos toman como objetivo el no limitarse a aceptar o rechazar cadenas de entrada, sino que éstas también pueden generar secuencias de salida de forma sistemática. En este caso también tenemos dos grandes grupos, que son las transductoras y las aceptadoras. Como ejemplos, dentro de este grupo tenemos lo que es la máquina de Moore. La máquina de Moore produce una salida en base únicamente en el estado actual. Al entrar a un estado Q, la máquina emite un símbolo definido por la función descrita mediante la sexta tupla, que es la que tenemos aquí. Habíamos mencionado que Q es el conjunto de estados. El símbolo de sumatoria, pues es nuestro alfabeto. Delta es la función de transición que tenemos aquí a un lado, que es lambda. Implica Q y S. Como otro ejemplo tenemos la máquina de Milley. Genera el símbolo de salida en el instante en que se realiza la transición, lo cual implica que la salida depende tanto del estado como del símbolo de entrada. Tiene una diferencia clave respecto a la anterior, pues como vemos en la función de transición, depende tanto del conjunto de estados como del alfabeto. Esa es la gran diferencia entre una y otra, tal que la salida varía de acuerdo con el par y se produce durante la transición y permiten codificar las salidas de cada etapa en función de la configuración interna y del símbolo que se lee al momento. Por otra parte, también tenemos lo que es la máquina de Turing, que fue propuesta por Alan Turing en 1936. Y este modelo extiende las capacidades de una máquina de estados finitos al incorporar también una cinta de memoria potencialmente infinita, incluyendo también un cabezal de lectura-escritura que puede desplazarse tanto a la izquierda como a la derecha. Por ello, permite modificar datos que ya han sido procesados. Y tenemos aquí la ecuación, donde se observa la diferencia, donde las anteriores eran una sexta tupla y esta es una séptima tupla. Y tenemos aquí también lo que son una representación del funcionamiento de la máquina de Turing, observando estos desplazamientos izquierda-derecha. Finalmente tenemos que, en síntesis, las máquinas de estados finitos proveen una estructura formal y robusta para modelar procesos secuenciales y reconocer lenguajes regulares. Estos modelos deterministas y no deterministas, a pesar de sus diferencias en su formulación, poseen el mismo poder de cómputo. Tal lo veíamos como los ejemplos de Milley y la máquina de Turing. Este video fue basado en el documento facilitado en la página del curso.